Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de tetraciclinas y glicilciclinas. Como saben, mi nombre es José Alberto Ortiz Osalde y pues soy profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues bueno, sin más, vamos a empezar. Una breve introducción mencionando algunos datos importantes, como cuáles. De los medicamentos que pertenecen a las tetraciclinas tenemos que saber que son bacteriostáticos. Así es. Recordemos que de todos los medicamentos que actúan en las subunidades ribosomales bacterianas son primordialmente bacteriostáticos y las tetraciclinas no son la excepción. Recordemos que los que son primordialmente bactericidas son los aminoglucósidos. También hay que recordar que junto con el cloranfenicol, las tetraciclinas se consideran de amplio espectro. De hecho, estas dos, tanto el cloranfenicol como las tetraciclinas, de los que actúan en las subunidades ribosomales bacterianas, son los de mayor espectro de actividad. Ahí está, amplio espectro. Como pueden observar, el nombre tetraciclinas hace alusión a que tienen un núcleo central tetracíclico, de ahí que venga el nombre tetraciclinas. ¿Sí? Tetraciclina, doxiciclina, aminociclina, digiciclina. ¿Sí? Y a este núcleo se le añaden diferentes radicales, que es lo que hace que modifiquen su composición y de esta manera un nuevo antibiótico. Debido a que tienen esto en común, es que se sabe que hay resistencia cruzada. Es decir, que si en el antibiograma nos dice que hay resistencia a tetraciclina, lo más probable es que haya resistencia a digiciclina, aminociclina, etc. Bueno, en realidad, los que menos cumplen este criterio son la doxiciclina y la aminociclina. Con ellos es menos la probabilidad de resistencia cruzada. Y con digiciclina no suele haber resistencia cruzada, ya que este medicamento, el cual es el más nuevo, tiene varios mecanismos para evitar que pueda haber resistencia. Sin embargo, la digiciclina se considera un poco separado de las tetraciclinas, aunque deriva de ellas. Mecanismo de acción. Bueno, el mecanismo de acción, como sabemos, las tetraciclinas actúan sobre la subunidad ribosomal bacteriana 30S y de esta manera inhiben la síntesis proteica bacteriana. Más concretamente, las tetraciclinas lo que hacen es ocupar el sitio A, que es ocupan el sitio A evitando que el RNA de transferencia pueda unirse y pueda de esta manera unir otro aminoácido y formar una cadena. En otras palabras, inhibe la síntesis proteica. Así, la bacteria no puede realizar sus procesos, los cuales son necesarios, y recordemos que para hacer los procesos celulares necesitamos múltiples proteínas y al no poderlas sintetizar, pues no van a poder realizar ninguna de sus acciones o pocas de sus acciones. Se menciona en algunos libros que las tetraciclinas tienen selectividad bacteriana. ¿Por qué? Porque se ha visto que el antibiótico entra a la bacteria mediante un transporte activo y las células humanas no tienen estos canales, por lo tanto no pueden entrar dentro de las células humanas. Asimismo, las tetraciclinas afectan solo a los ribosomas bacterianos y no a los ribosomas humanos. Recordemos que los ribosomas del humano son 60 y 40S. En cambio, en las bacterias son subunidades ribosomales 50 y 30S. No olviden esta mnemotecnia. Clima, te amo. Y recuerden que normalmente lo común es que a edades mayores, como a los 50 años, se te ocurre pensar cosas como en el clima. Y a los 30 años o alrededor de esa edad estás pensando mucho en el amor. Entonces a los 30
dices te amo, y a los 50 piensas en el clima. Dentro del clima tenemos cloranfenicol, lincosamidas, que ahí tenemos a la clindamicina, tenemos el linezolid y los macrólidos que ya hemos visto anteriormente. Y en te amo tenemos a las tetraciclinas y a los aminoglucósidos. Tetraciclinas, te amo, unidad 30S. Otra de las acciones que contribuyen al efecto antimicrobiano de las tetraciclinas es que inhiben la fosforilación oxidativa bacteriana, inhibición de la oxidación de la glucosa, además de que tienen una actividad que es quelante del ion magnesio, el cual es necesario para la integridad ribosomal bacteriana. ¿Cuáles mecanismos de resistencia tienen? Pues bueno, de forma general, lo que hacen las bacterias son acciones que evitan la acumulación intracelular del antimicrobiano. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, lo hacen principalmente, o sea, el principal mecanismo de resistencia bacteriana es mediante bombas de eflujo. Estas bombas de eflujo usan energía activamente. Asimismo, también tenemos otro mecanismo de resistencia que es la reducción de la entrada a la bacteria mediante porinas, las cuales mutan y evitan que el antibiótico pueda penetrar. Y esto es lo que les decía anteriormente. La tigecyclina, que en sí se considera una glicilciclina, es un antimicrobiano derivado de las tetraciclinas. De ahí que más adelante vamos a ver que hay quien lo considera como de tercera generación. La tigecyclina, es más capaz de no poder ser afectado por los mecanismos de resistencia antes descritos, lo que hace que aumente mucho su efectividad. ¿Qué tenemos que saber de la farmacocinética? Recordemos la palabra ADME, ¿sí? Dentro de ADME, que es administración, distribución, metabolismo y eliminación, tenemos que dentro de la absorción es que si es vía oral, esta va a ser afectada la absorción si se da junto con comidas o productos que tengan cationes multivalentes. ¿Como cuáles? Como el calcio, el hierro, que contengan aluminio o magnesio. De ahí que si tomamos las tetraciclinas o sus otros fármacos derivados, como con yogur, con antiácidos que tienen aluminio o magnesio, o incluso si lo tomamos junto con hierro, se va a alterar su absorción y por lo tanto va a llegar menos a la sangre. La distribución tiene buen volumen de distribución, cruza la barrera fetoplacentaria, de hecho puede afectar al feto y su desarrollo óseo y dental, como veremos adelante. Ahora, ¿cuál es el que cruza más la barrera hematoencefálica? Pues la minociclina. Metabolismo. El metabolismo es de una circulación enterohepática. Bueno, eso es lo que tenemos que mencionar. Por lo tanto, no lo debemos de dar en falla hepática, porque solo podríamos afectar más ese hígado. También es importante que recordemos que la eliminación es renal principalmente, excepto, o sea, solamente la doxiciclina es de eliminación biliar y en heces, así como la tigecyclina, que no aparece aquí. Por lo tanto, la doxiciclina se puede usar en pacientes con falla renal, así como la tigecyclina. ¿Qué tenemos que saber además de la farmacocinética? Bueno, que la vida media hace que los podamos clasificar en vida media corta, vida media intermedia o vida media prolongada. Observemos que esto corresponde con las generaciones. De primera generación, y ahí tenemos claramente a la tetraciclina, que es el prototipo. Dentro de los de segunda generación o de acción intermedia, tenemos a la doxiciclina. Y esto es lo que yo les decía. Hay quienes consideran como de tercera generación a la tigecyclina y otros simplemente lo consideran como una glicilciclina. Antes de la tigecyclina, o estrictamente de todas las tetraciclinas clásicas más bien,
la semivida de eliminación más larga pertenecía a la doxiciclina y a la minociclina, aunque actualmente sabemos que el que más dura es la tigeciclina. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, la manera de clasificar las tetraciclinas es, según su origen, puede derivar de forma natural o ser semisintética, y según las generaciones, también puede ser según el periodo de tiempo en el que fueron descubiertos. No olvidemos que las generaciones corresponden también con la vida media. Según su origen, pueden ser naturales o pueden ser semisintéticas. Y dentro de las naturales tenemos a la clortetraciclina, oxitetraciclina y la demeclociclina. Y dentro de las semisintéticas pues tenemos a las que más debemos de recordar, que son la tetraciclina, doxiciclina, minociclina y la tigeciclina. Son los que deben de recordar. ¿Y qué es eso de derivados naturales? ¿De dónde vienen? Vienen de especies de Streptomyces. Específicamente los Streptomyces, que son un género de bacterias que pertenece a la familia Streptomycetae, ¿sí? Y incluye más de 500 especies, ¿sí? Como quien dice, son bacterias. Es gracioso porque las tetraciclinas derivan de bacterias para matar más bacterias. Algunas de estas especies se ha visto que disminuye la producción. Se ha visto que sirve para producir antibióticos de amplio espectro. Aquí tenemos unidades formadoras. Esto es lo que yo les decía, las clasificaciones según el momento de la historia en la que se descubrieron. Miren, en 1948, 1963, los de primera generación. Ahí tenemos a la tetraciclina, se descubrió en la década de los 50, ¿sí? También luego la doxiciclina, que fue más adelante, etc. Dentro de los que tenemos que recordar, tenemos a los derivados semisintéticos de la primera generación en fase experimental. Bueno, esto era en ese momento, pero ya para ahora, que es en mayo del 2020, ya está disponible la tigeciclina. De hecho, es de uso muy frecuente en manejos intrahospitalarios. Y esto es lo que les decía. La excepción dice, la tigeciclina es una nueva tetraciclina semisintética, fruto de la modificación ¿de qué? ¿De qué fármaco? ¿De cuál deriva? De la minociclina, ¿sí? Y tiene una nueva estructura denominada glicilciclinas y aumenta su actividad bacteriana resistente a otras tetraciclinas. Es lo que les decía. Esta tigeciclina es capaz de resistir los mecanismos de resistencia de las bacterias. Vean cómo hay tetraciclinas vía oral y hay parenterales. Algunas pueden haber de los dos casos y en algunos casos solo parenteral. Por ejemplo, la tigeciclina solo existe parenteral. ¿Cuáles son las indicaciones de uso? Bueno, las tetraciclinas son de primera elección en lo siguiente: en el tratamiento del linfogranuloma venéreo, en el tratamiento del granuloma inguinal. Recordemos la palabra granuloma. También es uno de los de primera elección para neumonía típica por clamidia. Actualmente ya le dan más importancia a los macrólidos, pero también sigue siendo una alternativa para neumonías atípicas. Tratamiento de primera elección para cólera, de primera elección para brucelosis cuando es combinada con rifampicina. También es útil para fiebres recurrentes, para fiebres que persistan, que no se quiten fácil, porque muchas de las causas de esas fiebres son riquecias. Y los tetraciclinas y sus derivados son muy buenos para riquecias. Algunas de ellas. La enfermedad de Lyme, que vamos a ver más adelante, que es transmitida por garrapatas. Lo que les comentaba, infecciones por riquecias e infecciones por clamidia son de primera elección. Bueno, hablemos un poquito del linfogranuloma venéreo. Bueno, como pueden observar, pues esto es de Wikipedia, pero pues solo lo utilizo para algunas causas generales. El linfogranuloma venéreo o granuloma venéreo es una infección de transmisión sexual y es causada
por una bacteria que se llama Chlamydia trachomatis, específicamente los serotipos L1, 2 y 3. Y los primeros síntomas aparecen 3 a 14 días, de 12 a 14 días después del contagio. Aparece como una ampolla indolora que se ulcera y que luego puede afectar los ganglios linfáticos de la ingle, aumentar su tamaño y hacerlos dolorosos. Como podemos aquí observar este enrojecimiento, esta lesión. El granuloma inguinal. ¿Qué es el granuloma inguinal? También se le denomina esa enfermedad donovanosis. ¿Sí? El granuloma inguinal es una infección rara, progresiva de la piel genital y perianal causada por una bacteria que se llama Klebsiella granulomatis. Antiguamente se le llamaba Calimantobacterium y se caracteriza por lesiones en la piel progresivamente de evolución lenta que son rojo carnosas, ¿sí?, sobreelevadas e indoloras, a menudo ulceradas. Puede haber adenopatías regionales, pero no son muy usuales. El tratamiento, tetraciclinas o macrólidos. Y pues podemos observar las lesiones ulcerosas, rojo costrosas, pueden ser perianales. Recordemos que también se puede dar el tratamiento con tetraciclinas y sus derivados en las neumonías atípicas. Vean cómo en este cuadro nos menciona neumonía adquirida en la comunidad típica, neumonía adquirida en la comunidad atípica. ¿Sí? Aquí veo que no lo menciona, sin embargo, sí es verdad que se puede utilizar como alternativa a la doxiciclina en algunas neumonías. Wow, de primera elección para cólera, una de las causas, bueno, más que una de las causas, una epidemia en algún momento en nuestro país. Pues bueno, gracias al tratamiento oportuno, gracias a la popularización de las medidas sanitarias, es que ya no tenemos esta epidemia. Pero el tratamiento de primera elección eran las tetraciclinas. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada por una bacteria, específicamente un bacilo, que se llama Vibrio cholerae. Por derechos de autor no puedo ponerles el video, pero les exhorto a que entren a este link y vean un video muy interesante, muy bonito, sobre el cólera. A mí me pareció fabuloso. Dejaré el link en la parte inferior de información en YouTube. Brucelosis. ¿Qué es la brucelosis? También se le denomina, causa una enfermedad que también se le denomina fiebre ondulante, fiebre de Malta, fiebre mediterránea o fiebre de Gibraltar. Un montón de nombres. Bueno, la brucelosis es causada por especies del género Brucella. Son bacterias gram-negativas y se caracteriza por un cuadro febril agudo con pocos signos de localización. Wow, está súper cañón porque el paciente solo presenta fiebres mayormente y no sabes de dónde viene. Puede progresar a una etapa crónica con recaídas de fiebre. El paciente puede presentar diaforesis, debilidad, sudoraciones, dolores vagos, ¿sí? El tratamiento suele requerir 2 antibióticos. Te ponen aquí para que entremos en contexto a la doxiciclina, ¿sí? La bacteria de Brucella suele transmitirse a los humanos mediante el contagio con animales de granja, generalmente personas que manejan a vacas o borregos. Enfermedad de Lyme. ¿Qué tenemos que saber acerca de la enfermedad de Lyme? Bueno, la enfermedad de Lyme es una enfermedad que es transmitida por garrapatas y es causada por una espiroqueta. Esta espiroqueta muy famosa se llama Borrelia burgdorferi. De ahí que la enfermedad de Lyme también se le llama borreliosis. ¿Sí? Aquí podemos ver a la garrapata, ¿sí? Sus primeros síntomas, ¿cuáles son? Bueno, se forma un eritema que puede ser, en realidad es un eritema migratorio, o sea que va corriendo,
que puede ser seguida semanas o meses después por alteraciones neurológicas, parálisis facial bilateral, polineuropatía, puede tener manifestaciones cardíacas o articulares conforme evoluciona hacia la cronicidad. ¿Cuál es el tratamiento? Doxiciclina, entre otros. Esto es muy característico, ¿eh? Vean esto que parece un tiro al blanco. ¿Cuáles son otras indicaciones de las tetraciclinas? Muy importante y además muy interesante. Las tetraciclinas forman parte de algunos esquemas de tratamiento para las úlceras pépticas causadas por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Y también para tratar, por ejemplo, la lepra, que es causada por micobacterias. Obviamente no micobacterias de tipo tuberculosis, ¿verdad? Son otras micobacterias, pero que causan lepra. También puede ser para profilaxis, para la malaria, para aquellas personas que están en lugares, van a viajar a lugares, por ejemplo, que son endémicos de malaria. Impresionante también, las tetraciclinas son muy útiles para el tratamiento de parásitos como amebiosis. Es impresionante, ¿no? No solo para bacterias. También las tetraciclinas pueden servir para profilaxis para la peste, que también se le denomina plague disease, no sé cómo se pronuncia, una disculpa, o plaga. La peste es es más famosa en castellano, ¿no? La peste negra. Aunque en realidad actualmente el tratamiento de elección son aminoglucósidos. Eso es el referente al tratamiento de la enfermedad. Pero para profilaxis de la enfermedad se pueden utilizar tetraciclinas. Y dejé en color naranja dos indicaciones que no tienen índole infeccioso, ¿sí? Ojo, solo dos indicaciones no son de índole de infectología, como lo son la secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es una enfermedad endocrinológica. Y también se puede utilizar a las tetraciclinas para pleurodesmosis o pleurodesis en caso de derrames pleurales malignos. Miren, en ocasiones hay cánceres que condicionan derrames pleurales, que es el acúmulo de líquido en la cavidad pleural. Muchas veces lo que tenemos que hacer es picarlos, pero no siempre se resuelven y vuelven a formarse. Entonces se ha visto que si nosotros ponemos una sustancia dentro de la cavidad pleural, genera una irritación y eso hace que se peguen las pleuras, evitando que se vuelva a formar ese derrame. Es muy importante porque estas dos indicaciones no tienen nada que ver con infecto. Y la peste, pues quería mencionarla porque creo que han visto imágenes de los doctores que utilizaban una máscara como si fuera un pico, ¿no? De un ave, muy famosa. La peste es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Suele causar fiebre, dolores de cabeza. Y hay varias formas de la peste. Tenemos a la peste bubónica, que caracteriza la inflamación de ganglios. La peste septicémica, que ennegrece y necrosa los tejidos. Y tenemos una forma de neumónica, peste neumónica, que puede causar síntomas respiratorios y dificultad respiratoria. Generalmente las variedades de peste bubónica y la peste septicémica se transmiten por picaduras de pulgas de roedores, ¿sí? Y la peste neumónica se transmite de persona a persona a través del aire. El tratamiento actualmente de la peste, como les había dicho anteriormente, son aminoglucósidos, etc. Entre ellos gentamicina, también puede darse fluoroquinolonas, pero nosotros dijimos que las tetraciclinas pueden ser útiles para profilaxis. No olvidemos que históricamente ha ocurrido en grandes brotes la peste, siendo el más conocido la famosa peste negra en el siglo XIV, que resultó en 50 millones de muertes. Aquí tenemos unas imágenes de cómo se ven inflamados los ganglios, bubones, se les denomina bubones. Viene del griego y significa ingle o glándula inflamada, bubo. Vemos en la peste septicémica que resulta en
necrosis, alteración vascular de los tejidos. Aquí tenemos a la pulga que lo transmite, la pulga de la rata, ¿sí? La pulga de la rata. Y no quería pasar por alto la leptospirosis. La leptospirosis es una infección causada por varios serotipos de espiroquetas denominadas leptospira. Dentro de las más famosas tenemos a la Leptospira interrogans. Padrísimo, porque cuando ven la forma de la bacteria parece un signo de interrogación. Solo falta que le pongamos esto, miren. Leptospira interrogans, ¿sí? Esta suele causar fiebre, puede causar daño hepático, daño renal, y el tratamiento incluye doxiciclina o cefalosporinas, betalactámicos. Y aquí tenemos una mnemotecnia que encontré, es RBC en plasma. Vamos a tratar de recordar que RBC viene del inglés Red Blood Cells o glóbulos rojos, ¿sí? Entonces tenemos que recordar Red Blood Cells in plasma, glóbulos rojos en el plasma. R de riqueza y fiebre recurrente. B de brucelosis. La C de cólera y clamidia. In de inguinal, haciendo alusión a granuloma inguinal. Y linfogranuloma. Linfogranuloma está en la L. P de plague, o no sé cómo se pronuncia, disculpen, de la peste. Peptic ulcer, úlcera péptica, pleurodesmosis, que no es de infectología. LGB, linfogranuloma venéreo, Lyme, lepra, neumonía típica, secreción inapropiada de hormona antidiurética, causas no infectológicas, malaria y amebiosis. Y dentro de fiebre recurrente, recordemos que una de las causas es Leptospira interrogans, que causa leptospirosis. ¿Cuáles son los efectos secundarios y o adversos? Bueno, dentro de los efectos secundarios y adversos, los efectos secundarios gastrointestinales son los más frecuentes. Y dentro de ellos, la diarrea, las náuseas, ¿sí?, son muy comunes. Es importante que recordemos que puede causar colitis pseudomembranosa las tetraciclinas. Y eso es muy malo porque la colitis pseudomembranosa nos puede causar un tipo de diarrea disentérica, ¿sí?, y formación de unas características pseudomembranas grisáceas en las vistas en endoscopía. También se puede asociar a falla hepática por necrosis hepática. Esto es raro, pero las personas que tienen más riesgo son las mujeres embarazadas que usan tetraciclinas. Así que por favor, tratemos de no usarlo en mujeres embarazadas. Aquí podemos observar en una colonoscopía la presencia de pseudomembranas, que son esas placas amarillas blanquecinas. Vean cómo aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, ¿sí? Se ven en todo lo que es el colon. Dentro de los efectos secundarios y adversos renales tenemos al síndrome de Fanconi, que en realidad es un tipo de acidosis tubular renal. ¿Y esto a qué se debe? Interesante, porque se asocia al consumo de tetraciclinas caducadas, o sea, por estar tomando medicamentos todos ya caducos. Y también se ha visto que los pacientes que tienen enfermedad renal y que están usando tetraciclinas pueden agravarse o empeorar su funcionamiento renal, así que hay que tener mucho cuidado. Dentro de los que no causan daño renal son la doxiciclina. Habíamos dicho que su eliminación era biliar y en heces, igual que la tigecyclina. O sea que por eso está feliz ese riñón con la doxi. Aquí un bonito esquema, lo tomé de Facebook. Lo compartió una doctora, la doctora Lorena Freija. Ella nos está enseñando con un bonito esquema en los tipos de tubulopatías genéticas, porque el síndrome de Fanconi puede ser adquirido o congénito. Por ejemplo, el síndrome de Fanconi, que vean cómo afecta el túbulo proximal, ¿sí?, el túbulo contorneado proximal. También tenemos al síndrome de Bartter. Me gusta porque le puso la imagen de Bart Simpson por Bartter. Tenemos al síndrome de Gitelman. No sé si se acuerdan de este monstruito.
y el síndrome de Liddle. En realidad es Chicken Little, pero para que lo recordemos, me pareció muy interesante. Recuerden que el síndrome de Fanconi es una tubulopatía que afecta el túbulo contorneado proximal. Es una enfermedad de riñón que se caracteriza por una alteración de los túbulos renales proximales, lo que hace que ya no pueda reabsorber algunas sustancias como el sodio, el bicarbonato, la glucosa, los aminoácidos, y todo esto lo orina de forma excesiva, ¿sí? Todo esto está en la orina. Y ven como dice acá, puede ser hereditario o secundario a enfermedades o medicaciones, que son las tetraciclinas caducas. No olvidemos los síntomas, los efectos secundarios y adversos osteoarticulares. Por ejemplo, si lo damos durante el embarazo, el bebé puede nacer con displasia del esmalte o una alteración en la tinción de los dientes que puede ser permanente. Asimismo, como se fija muy bien al hueso, el paciente recién nacido puede presentar alteraciones del desarrollo óseo y de su crecimiento. Si lo damos en la edad pediátrica, de hecho no lo debemos de dar si tiene menores de 8 años, idealmente no darlo, puede generar anormalidades de la dentición. Bueno, hasta cierto punto esto es menos frecuente con la doxiciclina, pero de preferencia no darlo. Vean cómo estos dientes están todos amarillos y no es por mala higiene. Bueno, quién sabe, pero en este caso es por las tetraciclinas. Vean cómo aquí tanto hay el color amarillo, como hay una hipoplasia de los dientes. Aquí tenemos displasias, o sea, una mala formación de los dientes. 80% de los niños en tratamiento con tetraciclinas pueden presentar un oscurecimiento permanente de los dientes, y eso no es para nada agradable. Tenemos al hipoplasia del esmalte dentario, ya lo habíamos comentado. ¿Por qué las tetraciclinas pueden causar esto? Porque forman uniones de tetraciclina con el fosfato cálcico e interfieren con la osteogénesis o formación de hueso. Dentro de los efectos secundarios y adversos tenemos a las manifestaciones cutáneas. De hecho, la fotosensibilidad, ¿sí?, que son esas lesiones que salen cuando se expone a la luz ultravioleta, es lo más frecuente de manifestaciones por efectos secundarios y adversos por tetraciclinas. De hecho, el que más lo puede causar es la demeclociclina. Aquí está. La fotosensibilidad es la reacción adversa cutánea más frecuente. Raro, pero puede haber hiperpigmentación por el uso de minociclina. Vean cómo se ve hiperpigmentado, ¿sí? Y tremendamente raro, pigmentación negra de la glándula tiroides. Es un dato muy raro, pero se me hizo muy chistoso y característico. Y ustedes van a decir, ¿cómo supieron que se queda teñida la glándula tiroides, ¿no? Es impresionante. ¿Cómo lo saben? Está debajo de la piel. Otros efectos adversos muy poco habituales, pero característicos, me parecieron interesantes, es toxicidad vestibular, sobre todo con minociclina, que puede causar vestibulitis, o sea, mareos, náuseas. Y interesante, puede causar diabetes insípida, ¿sí?, que se caracteriza por presentar el paciente poliuria, ¿sí? Esto se debe a su efecto antagónico de la hormona antidiurética de la demeclociclina. Aquí nada más un resumencito de los efectos adversos de las tetraciclinas. Vean cómo son los gastrointestinales. Vean cómo aquí dice en itálicas, o sea en cursiva, los más frecuentes, que son gastrointestinales. La fotosensibilidad también es muy común. Y con la doxiciclina similar, ¿no? Síntomas gastrointestinales, pero vean cómo puede causar colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile y la fotosensibilidad, etc. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Dentro de las contraindicaciones tenemos evitar darlo en la edad pediátrica, sobre todo antes de los 8 años. Puede causar una tinción permanente de los dientes si se da durante la segunda mitad del embarazo. Evitar dar en la lactancia. Recordamos que pueden empeorar el funcionamiento renal, así que hay que tener cuidado. Puede causar diabetes insípida nefrogénica. Es lo mismo para la doxiciclina.
Y pues bueno, con eso finalizamos tetraciclinas. Me voy a poner un bonito bigote. Y no es cierto. Así es. ¿Qué pasó, paps? ¿Qué pasó con las glicilciclinas? ¿No? Que estábamos hablando de tetraciclinas y glicilciclinas. Pues bueno, sí es verdad. Las glicilciclinas tenemos a la tigeciclina. ¿De qué deriva? De la aminociclina. Eso es importante, puede ser una pregunta de examen. Mecanismo de acción, no te rompas la cabeza porque es similar a las tetraciclinas. Solo que, ¿qué diferencias hay con las tetras? Que resisten más estas que las tetraciclinas a la aparición de los mecanismos de resistencia con bombas de flujo. Son de mayor espectro, todavía más espectro. Incluso, de hecho, esto es muy importante, apúntenlo en su cuadro, de fármacos que destruyen al Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Se acuerdan? Que es un asesino. Y hay que recordar todos los antibióticos que lo pueden eliminar. También es bueno para matar anaerobios. Y ahorita van a ver entonces que corresponde con sus indicaciones clínicas de uso. Ahorita lo vamos a ver. Solo que lamentablemente la tigeciclina no es útil para Proteus mirabilis ni para Pseudomonas aeruginosa. Qué triste, ¿no? Porque la Pseudomonas aeruginosa es otro de nuestros grandes asesinos. Dentro de ATME tenemos intravenoso. Solo existe intravenoso, no hay otras presentaciones. Tiene un volumen de distribución super canijo, llega a todos lados. Y su eliminación es en heces y en bilis. De ahí que los pacientes con falla renal lo puedan usar. Entonces tenemos a dos tetraciclinas o derivados de tetraciclinas que podemos usar en falla renal, que son la doxiciclina y la tigeciclina. ¿Cuáles son las indicaciones de uso? Vean que está en azul. Infecciones de la piel muy severas y que no hayan mejorado con otros antibióticos. Infecciones gastrointestinales severas. Recuerden que en el tracto gastrointestinal tenemos muchas clases de anaerobios, de ahí que nos pueda ser útil. Y para neumonías graves adquiridas en la comunidad. Es muy interesante que para infecciones gastrointestinales severas habíamos dicho que los carbapenémicos, que son un tipo de betalactámicos, son muy buenos para eliminar pseudomonas, pero se considera que la tigeciclina es de gran utilidad cuando, por ejemplo, tengamos bacterias con formadoras de carbapenemasas, que van a ser resistentes a los carbapenémicos, que ya habíamos dicho en la clase de betalactámicos, que eran de súper amplio espectro, ¿no? Entonces es una opción, ¿no? Para infecciones gastrointestinales muy severas que ya no puede funcionar con carbapenémicos. Y no debemos de darlo en pacientes diabéticos, la tigeciclina, porque causa muchas disglicemias. De hecho, vean cómo aquí te dice que puede causar hiperglucemias, hipoglucemias. En embarazo, de preferencia no darlo, y si lo vamos a dar, de preferencia que sea guiado por cultivo con antibiograma, idealmente si lo indica el infectólogo. Recuerden que esta también nos puede causar colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Igual síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito es común. Y ahora sí, ya terminamos. Y pues como saben, un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta clase para mis alumnos actuales, para mis alumnos pasados y para mis alumnos del futuro. Hasta la vista y nos estamos viendo.